Pacas de pastura se deslizan con rapidez constante sobre una rampa inclinada a 25 grados. Calcule el coeficiente de fricción cinética entre las pacas y la rampa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de alguna de las pacas que se está deslizando sobre la rampa. Voy a elegir a esta paca y en la misma figura voy a trazar las fuerzas que están actuando sobre dicha paca. En primer lugar, su peso, que tiene esta dirección. Después, el contacto entre el plano inclinado y la paca produce una fuerza de reacción del plano inclinado sobre la paca. Se le llama fuerza normal y es perpendicular al plano inclinado. Ahora bien, la fuerza de fricción presente tiene sentido opuesto al movimiento. En este caso el movimiento es hacia abajo, la fuerza de fricción tiene esta dirección. Ahora tengo que elegir un sistema de referencia con el cual voy a trabajar. El eje X lo coloco paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. De acuerdo a este sistema de referencia elegido, puedo dibujar las componentes del peso y vamos a tener dos componentes. Una componente en X que es esta que estoy dibujando, y una componente en Y. Muy bien, ahora tenemos que expresar las ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ambas sumatorias se tienen que igualar a cero porque en X no hay aceleración y en Y no hay movimiento. Entonces se tiene que igualar a cero tanto la sumatoria en el eje X como la sumatoria en el eje Y. En el eje X tengo la componente del peso en X, es de signo positivo, de acuerdo con el sistema de referencia. Y tengo la fuerza de fricción que es de signo negativo, de acuerdo al sistema de referencia. Se tiene que igualar a cero. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, tengo la normal de signo positivo. Y tengo la componente del peso en Y, de signo negativo. Lo que nos piden es el coeficiente de fricción cinética. El coeficiente de fricción cinética se puede obtener a partir de el conocimiento de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se calcula como μk por la normal, donde μk es el coeficiente de fricción cinética, n es la fuerza normal y F sub r es la fuerza de fricción. Si yo conozco la fuerza de fricción y conozco la fuerza normal, si conozco ambas magnitudes, puedo despejar al coeficiente de fricción cinética y obtendría coeficiente de fricción cinética es fuerza de fricción entre la normal. Ahora bien, ¿cómo puedo obtener la fuerza de fricción? ¿Cómo puedo obtener la fuerza de fricción? Pues a partir de la ecuación 1, que es la que estoy señalando. La fuerza de fricción se puede obtener despejando. Y queda fuerza de fricción igual a la componente del peso en X. ¿Y la normal cómo se puede obtener? Pues a partir de la ecuación 2. Despejando a la fuerza normal, obtengo normal es igual a la componente del peso en Y. De esta forma puedo realizar la sustitución y en lugar de fuerza de fricción, colocar la componente del peso en X y en lugar de la normal, colocar
la componente del peso en Y. Ahora, ¿cómo se calcula la componente del peso en X? Bueno, tengo que notar que el ángulo θ, o sea 25 grados, está presente aquí. Aquí está presente. La razón es la siguiente. Voy a hacer un zoom. Y podemos observar que si prolongo la línea de acción del peso, el peso cae perpendicularmente, de tal forma que este es un ángulo de 90 grados. Entonces, el triángulo que estoy señalando es un triángulo rectángulo. Este ángulo debe de ser tal que la suma con 25 grados sean 90 grados para que sumen 180. Entonces tiene que ser igual a 65 grados. 65 grados. Este ángulo es igual a este ángulo. Es igual a este ángulo porque son opuestos por el vértice. Sin embargo, este triángulo pequeño que estoy señalando, lo voy a marcar. Este triángulo que estoy marcando también es un triángulo rectángulo. Entonces, si aquí son 65 y aquí son 90, este ángulo tiene que ser igual a 25 grados. Este ángulo igual a 25 grados y por eso estoy señalando 25 grados como el ángulo entre la componente en y el peso. Entonces puedo continuar escribiendo las ecuaciones. La componente en X se calcula mediante el seno, porque estaría calculando el cateto opuesto a el ángulo θ. Entonces sería el peso por el seno de θ. Y abajo, la componente en Y se va a calcular con el coseno. Sería el peso por el coseno de θ. Puedo observar que el peso se cancela y solamente queda el seno de θ entre el coseno de θ. Esto es la tangente de θ. Pero θ coincide con 25 grados. Por lo tanto, tengo que calcular la tangente de 25 grados y eso corresponde a el coeficiente de fricción cinética. La tangente de 25 grados es 0.466. Por lo tanto, el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.466 y así queda resuelto el problema.